Volvemos a esta casa, no es hotel. Esta noche estamos hablando de la agenda de las mujeres, cómo está avanzando en el país. Julieta, buenas noches, bienvenida a esta casa, no es hotel. Te estábamos esperando, pero Sí, creo que has tenido un inconveniente al bajar. Sí, se ha pinchado la llanta y me tengo que correr a pie, pero ya estoy aquí. Estaba escuchando, pero ya estaba escuchando. Yo creo que... Julieta, la pregunta. Sí, perdón. No te preocupes, luego vas a cuotas del anterior bloque que estabas aquí parada con nosotros y no pudiste entrar. Julieta, ¿cómo desde tu perspectiva está el avance de las mujeres, el avance de la agenda? ¿Hay agendas paralelas? ¿Estas agendas han logrado encontrarse? Porque uno a veces cuando escucha, y esto te lo pregunto a ti, nosotros sabemos de tu larga trayectoria de activista, pero también activista radical. Entonces, las agendas de las mujeres están pudiendo encontrarse, está pudiendo haber, digamos, un encuentro entre todas para lograr un fin, o hay diferentes agendas que funcionan de forma paralela y responden, digamos, a intereses propios de determinada organización, por decirlo así. Yo creo que hay que enmarcar el análisis del sistema, ¿no? Habitualmente se confunde patriarcado con machismo, y ese es uno de los gravísimos errores. Y es en este gobierno y en este proceso que hemos podido clarificar a través del feminismo comunitario la diferencia entre patriarcado y machismo. El patriarcado como el sistema, nosotros lo calificamos como el sistema de todas las opresiones, que oprime también a los hombres, a las mujeres y a la naturaleza, pero que está históricamente construido sobre el cuerpo de las mujeres. O sea que el patriarcado es capitalista, es neoliberal, es colonialista, es racista y machista y heteronormativo. O sea, es un monstruo, es el gran monstruo contra el cual el feminismo comunitario lucha. Entonces, en ese sentido, o sea, hay avances radicales, fundamentales y como es el lenguaje, digamos, neoliberal progresistas, ¿no? Nosotros diríamos revolucionarios, en ese sentido de visualizar al sistema que oprime y que se funda sobre el cuerpo de las mujeres. Eso no lo ha hecho ni siquiera internacionalmente. Ninguno de los países, estados, gobiernos, ni corrientes del feminismo lo ha hecho. En eso somos una vanguardia. ¿Y eso dónde se ha desarrollado? Se ha desarrollado en Bolivia, desde las organizaciones sociales, no desde las ONGs, ni desde un feminismo institucional, mucho menos desde los neoliberales o las neoliberales. Bueno, puesto esto, hay instrumentos, digamos, que pequeños, pero que son valiosos en el sentido de el uso de la norma y la ley. Creo que hace un momentito estaban conversando. El uso de la norma y de la ley, que lo que pretende es de sancionar, digamos, conductas, ¿ya? No al patriarcado, sino conductas violentas, fruto del machismo y del género, del orden del género. O sea, el sistema patriarcal ordena que los hombres controlen, repriman y maten a las mujeres que no se portan bien, ¿no? Y además de los hombres tienen las instituciones, la familia, la escuela, etc. Bueno, entonces en ese sentido la ley 348, la ley 243 específicamente, es ese marco legal, ¿no? Ese marco legal, que sin embargo, y ahí compañeras, ¿no? Y lo que aquí la señora Elizabeth Reyes estaba hablando, no es esperar que el Estado no lo solucione, el gobierno no lo solucione, o los jueces no lo solucionen. O sea, es fundamental la movilización de las mujeres. O sea, las mujeres tenemos que dotarnos de mecanismos de hecho, de acciones de hecho, porque la sociedad que es patriarcal, uno de los elementos que es el machismo, que son conductas discriminatorias y violentas, es el único lugar en que el hombre más pobre, más humilde, más jodido por el patriarcado, es el único lugar, el machismo, en el cual va a tener el privilegio de golpear a otro ser humano que no es un hombre, sino es una mujer. No sé si se me entiende la diferencia. Es el único lugar donde este hombre jodido por el sistema ha de poder tener el mínimo privilegio. Donde son iguales, donde son machos todos. Donde no son iguales. Pero es el único lugar donde ha de tener el privilegio de golpear, y a través de eso se ha de ser cómplice del Bill Gates, que es uno de los es el patriarca del mundo, digamos. Y en el plano de Bolivia, los UNES, los empresarios privados. Yo quisiera aportar algo. Me parece muy importante lo que dice Julieta, porque yo creo que si la población, y eso lo discutíamos en la Constituyente, el poder está en la población. Por eso hoy son órganos de poder. Y ese poder lo ejercemos en tanto
nosotras nos asumimos ciudadanas activas. Y yo creo que en ese esfuerzo estamos las mujeres en Bolivia. Por eso, desde las diferencias que tenemos, hemos trabajado propuestas, hemos presentado propuestas, y somos un país que a nivel de la región y en el mundo tenemos avances tan importantes. Eso es indiscutible. Y como siempre dicen las compañeras, ¿no?, en muchos eventos, todo lo que hemos logrado nos ha costado movilización, presencia, presión, todo el tiempo, ¿no? Y aprender a incidir, a negociar. Yo diría que es un logro que tiene Bolivia, que tiene que ver mucho con voluntades políticas, sin duda, de las autoridades que, por decir, han estado liderando todo este último periodo, que nos han permitido llegar a una constituyente y tener una constitución con este reconocimiento de derechos específicos, pero ahí no podemos, la historia tiene que contar que la lucha ha sido de un movimiento de mujeres que han tenido la capacidad de tener propuesta, de hacer incidencia y lograr los resultados que tenemos. Como dice una cosita más. Un ratito, iremos con Eli, por favor. Eli, ¿hace falta más institucionalidad? Por ejemplo, hubo en la región una tendencia a crear ministerios de la mujer. En Bolivia deberían crearse ministerios de la mujer y permito que respondas. No, bueno, en primera instancia, entender que todas seguramente queremos el mismo objetivo, tenemos diferentes visiones de feminismo, respetando las visiones anarquistas, las visiones que institucionalistas o de distinta magnitud. Sin embargo, para mí es un contrasentido hablar de los logros que hemos tenido, de los avances que hemos tenido, entendiendo que tienen que ver con la lucha, con el esfuerzo de las mujeres y atribuirlas a una visión ideológica, atribuirlas a un gobierno, atribuirlas a un señor que ha hecho posible esto. Es un contrasentido. En las luchas? No, es que yo creo que todo lo que hemos logrado lo hemos logrado por las mujeres, lo hemos logrado por nuestro esfuerzo. No es regalo de nadie, es nuestro esfuerzo, es el avance de las mujeres. Tenemos que reconocer que ha habido avances normativos y que ha habido avances, por ejemplo, en la participación política de las mujeres, sí. Pero también tenemos que pisar realidad, sí. Veamos la realidad. Bolivia ocupa el primer lugar en cáncer de útero de la región. No lo dice la derecha, no lo dice Eli Reyes, lo dicen las mejores, la ONU, lo dicen las instituciones. ¿Es culpa de las Bartolinas? Sitúan a la mujer como el peor país con salud en América Latina. Sí. Bolivia, el peor país para ser mujer y para ser madre. ¿Y? Bolivia tiene el peor índice de mortalidad materno-infantil. Por lo tanto, una cosa es el discurso y otra es la realidad. Ahí tenemos que empezar. Si solamente vamos a la demagogia, si solamente nos gusta hablar de posiciones ideológicas, de enaltecer a unos y ir contra otros, no vamos a avanzar. Ahí es donde perdemos el rumbo. Susana, ahí donde hacemos políticas que tienen que ver simplemente con acciones coyunturales y con acciones sobre todo electoralistas y no con políticas de Estado. Necesitamos trabajar en políticas de Estado. Tú me decías, hay muchos temas que, por ejemplo, se plantean el Ministerio de la Mujer. Hay visiones distintas. En el tema del Ministerio de la Mujer, ¿qué dicen? Necesitamos un Ministerio de la Mujer para que se ocupe de todos los temas fundamentales y que, por supuesto, trabaje en la temática que tiene que ver con mujeres. Otros grupos piensan que no debería haber un Ministerio de la Mujer, sino que debería ser transversal en todo el manejo del Estado. Hay diferentes visiones, pero por supuesto una misma actitud. Le toca a Susana. Sí, yo planteaba al inicio de la discusión visiones y momentos distintos en las luchas de las mujeres. Las mujeres luchamos desde Beijing, al influjo incluso de las convenciones internacionales se puso de moda aquí el tema, aunque las compañeras nunca dejaban de luchar, pero era totalmente invisibilizada esa lucha. Y siempre peleamos y siempre hicimos lobby con los gobiernos, con sus jefes de la querida Eli, que eran ministros y estaban en el gobierno. ¿Y qué se llamaba la ley de la violencia para la mujer? Se llamaba intrafamiliar. Esa es la visión que tienen, esa es la visión que siempre ha tenido el modelo, porque el modelo para ellos es la mujer mientras menos derechos tiene, menos frega, menos discute y menos participación política y por lo tanto todo queda invisibilizado. Hace 10 años que Bolivia ha empezado a cambiar y ha cambiado muchísimo en los temas de las mujeres. Por supuesto que falta por hacer, porque todos los gobiernos que nos dejaron pues sin Estado. Acordémonos cómo hemos recibido el 2005 el gobierno,
cómo el influjo de esa lucha popular hizo que llegara Evo al gobierno y cómo lo recibimos. No habían ministerios, no había nada para ejecutar, todo lo hacía la cooperación, de manera que hoy día, aunque hay violencia, aunque hay problemas todavía en salud pública, que tengamos un día al año para ir a hacernos un Papa Nicolau gratis. Obviamente una vergüenza que el gobernador de La Paz quiera saber qué resultado va a tener mi Papa Nicolau. Esa es la visión patriarcal que habla aquí Julieta. Sí. Se creen dueños de nuestros cuerpos, ellos todavía. Creen que tiene que haber un ministerio para que haga lo que la sociedad Susana, tiene que desarrollar. Hay voces que dicen que es una transformación simplemente, digamos, simbólica, que no tiene resultados efectivos, digamos, dentro de la gestión. Que el hecho de tener 52%, digamos, en la Asamblea no empodera realmente a las mujeres. ¿Cuánto de cierto hay en esto? ¿Qué opinión esta visión te merece? Es absolutamente falso. Tenemos una presidenta mujer en la Cámara de Diputados. Las comisiones más importantes donde se toman las decisiones estratégicas en cuanto a las leyes que van a regir para todos y todas, las hacemos las mujeres. Las comisiones están presididas por mujeres. Te vuelvo a decir, en los municipios la mitad de las concejalas son mujeres. Las mujeres estamos haciendo un activismo, no solamente, y ahí la diferencia, no solamente para la lucha de las mujeres, porque las mujeres que hemos entrado en la política estamos luchando para construir una sociedad de iguales. Esa es la diferencia. Sí, pero es que a mí me parece importante que hay que ser honestas, señora, porque ustedes no han luchado por esto que tenemos hoy. Yo he hecho porque la ley del día libre. Los recursos que hoy se tienen en plano de salud, lo que se tiene en las calles, lo que se tiene el agua potable, que es el agua que antes íbamos a recoger con las guaguas, las mujeres, eso hoy tenemos. O sea, probablemente usted siempre ha tenido agua potable, pero hoy esa agua potable en mi barrio, en las comunidades, es fundamental. Sí, hay una violencia física y una violencia verbal, pero también hay alcaldesas, y hay alcaldesas indígenas. Hemos luchado las mujeres de sectores populares, y hemos luchado leyes, y hemos luchado una despatriarcalización, y hemos luchado unas condiciones para discutir hoy de igual a igual con los hombres. Hemos luchado nosotras, donde también se benefician ustedes, está bien, es lindo. Que no debería haber ustedes y nosotras. Es que mire, compañera, en la lucha de las mujeres. ¿Sabe dónde las mujeres deberíamos ser una sola. No, es que no somos iguales. No somos ustedes es que no y somos nosotras. Iguales. Es que no somos iguales. Entonces, ¿cómo pedimos igualdad? No, pero porque en el momento, es que ustedes están pidiendo igualdad con los hombres, sus hombres. Nosotros pedimos una igualdad de todas las y los seres humanos, donde nadie tenga privilegio. El cáncer de útero nos dice, nos separa para pero ustedes o para nosotras. ¿Sabe por dónde se están planteando ahora las críticas que nosotros hacemos? El de confundir que uno de los instrumentos de la descolonización, que es lo que está haciendo Félix Cárdenas, y es esa crítica, porque no están lejos ustedes de visualizar, que hablan, compañeros del gobierno hablan que una de las tareas de la descolonización es la despatriarcalización, lo que quiere decir, ¿no?, que el patriarcado hubiera llegado con los españoles y que todos tienen culpa los españoles. Ahí radica una de las razones fundamentales de discusión política, de posicionamiento que hay que tener. No, previamente, y eso lo planteamos como feministas comunitarias, previamente también había un patriarcado ancestral, del cual se está heredando otra cantidad de elementos que hoy se cruzan, se entroncan y nos producen un tipo de sociedad. Rosario, las instituciones no están siendo suficientes, no se están dando los suficientes recursos, se describía anteriormente, pero una pregunta que tengo es, ¿hay la capacidad técnica, digamos, para abordar en aquellas instituciones, ya sea nacionales, subnacionales, que hayan cumplido medianamente con los requisitos que da la ley, estas casas de acogida que hayan cumplido con todo? Cuando yo, mujer, me acerco a esa casa de acogida, esa casa me acoge, tiene la capacidad técnica suficiente para protegerme, para ayudarme, para orientarme, no sé, etcétera. Yo diría que hay mucha debilidad, ¿no? Hay mucha debilidad todavía. Yo creo que lo primero concreto como logro de aplicación de la Constitución que tenemos son los gobiernos paritarios. Yo diría que el desafío de los gobiernos paritarios es hacer gestión paritaria. ¿Y eso qué significa? Aprobar presupuestos que redistribuyan los recursos. Porque en tanto los presupuestos tengan un enfoque
de distribución patriarcal no va a superar la situación de exclusión o de vulneración de derechos que ahorita sufren las mujeres, en el caso concreto de la violencia, que es lo que a mí me convoca a este programa y me preocupa. Yo lo pongo en mesa, ¿por qué? Mira, en los consejos municipales nosotros tenemos un 51% de mujeres en el poder. A nivel de las asambleas de la Asamblea Legislativa Plurinacional, más del 51%. Entonces, es un desafío grande para las mujeres que están en esos espacios. ¿Por qué? Porque la paridad se da en los espacios legislativos y son ellas que aprueban presupuestos, son ellas que aprueban y hacen seguimiento a la gestión pública y con la fiscalización nos pueden garantizar avances. Porque ¿por qué es que no se implementó la ley 348 como debía implementarse hasta ahora? ¿Por qué, Eli? Tú estabas en la asamblea. Bueno, primero, tener muy claro que no es así. O sea, lo formal de la participación política sí está con las cifras que nos mostraba. Pero, por ejemplo, las organizaciones sociales, por ejemplo, la Central Obrera Boliviana, la máxima instancia de los trabajadores bolivianos, no tiene una mujer en los 50 primeros cargos electivos. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra, por supuesto, que no hay un avance más allá de la retórica, a los hechos concretos. No pasa por discutir entre nosotras, por querernos convencer de nuestras propias visiones, sino por una realidad. Veamos la realidad. Cuando nos hablan de que esto tiene que ver con una visión política e ideológica, veamos, por ejemplo, en el tema de salud, en la región, Cuba y Chile, que tienen modelos políticos y posiciones políticas muy distintas, tienen los mejores niveles de salud. ¿Tiene que ver con las posiciones políticas? No. Esta es la forma en la cual preferimos el discurso político que la acción. Nosotros necesitamos más acciones, menos reelecciones. Y hablando de yo te digo cuáles son las acciones, porque aquí claro, Eli no está enterada. Por las acciones en esta son visión luchar integral contra todo esto. De que la mujer es parte de todo, no es un pedacito, no es una discriminación positiva, no es una concesión o un regalito. La mujer es parte de todo, es la mitad en población, es la que participa en todos los actos de la vida, como decía aquí Julieta, todo lo que se ha hecho a favor de la mujer. Por supuesto que falta muchísimo, muchísimo, pero hoy en el área rural las mujeres tienen luz y no tenían luz. Hoy las mujeres en Bolivia, y estamos en los mejores lugares de Sudamérica en cuanto a la atención de servicios básicos en el área rural. Hoy casi el 70% tiene energía eléctrica y agua en el área rural. Hoy nuestras niñas del área rural salen bachilleres. Hoy nuestras mujeres son cuidadas con un montón de bonos e incentivos. Primero, las que están con seguro. Segundo, las que tienen su bono Juana Zurduy. Incluso las de la tercera edad, mujeres también tienen subvenciones a su alimentación. Es decir, la intervención que hace el gobierno en esta nueva mirada y para el cual nosotras, sus asambleístas, estamos fortaleciendo a través de legislación, ya sea leyes en la asamblea, ya sean leyes departamentales o decretos, que son los últimos que han salido y de los que no se quiere hablar. Susana, esas normas son las que están tratando de generar una sociedad distinta. Y ese es el debate de fondo. No es que Elizabeth sea opositora y nosotras oficialistas. El debate de fondo es que la mujer no es una cosa, la mujer no es un adorno, la mujer es la mitad de la política. Es el eje central que pasa el debate. El eje central pasa por el tema de más acciones y menos discurso. Por ejemplo, ustedes. Hoy día vamos a gastar 10 años han gobernado Bolivia y no nos dieron más que 30% de participación vamos a gastar política. 128 millones de bolivianos en este referéndum. En Bolivia, la primera causa de muerte es el cáncer de útero. No hay una vacuna. 10 años con las pero mujeres están 12 y con años Bolivia. en el gobierno. Hemos hecho, pues, te acabo de decir. Pero te estoy diciendo, les hemos dado agua, les hemos dado luz. Tiene que ver con ni con qué viva la gente. Tiene que ver con se contagia el yo cáncer creo, de útero? perdón si me permites, A través de los hombres. Yo creo No, que a las claro, cuatro el caso pasamos por aquí, evadir nos la interesa responsabilidad que cada 3 días en Bolivia se muera una mujer. Nos interesa Es a las gravísimo. 4. mujeres al día mueren, Si me y sin permite, embargo si me tenemos permite. Si ese es un tema que nos une, frente a eso, ¿qué hacemos? Ya. Y Una de para las eso, cosas- si me permites, Julieta, yo quisiera pedir que me deje expresarme. Si este es un tema que nos preocupa, hemos avanzado, sí.
tenemos derecho constitucional, tenemos ley 348, tenemos decreto reglamentario, se ha vuelto a aprobar esta parte que perdía vigencia del decreto reglamentario, obligando a que el 5% de seguridad ciudadana vaya a las PLCBs y se ejecute lo que dice las casas de acogida y fortalecimiento de los SLIMs. Pero posiblemente si nosotros no hacemos presión y fiscalización para que eso se ejecute, para el 2016 vamos a estar en lo mismo. Totalmente de acuerdo. Otra cosa, Susana, yo creo que es algo que por las muertas y por las que están en este momento sufriendo violencia, tenemos que asumir y promover en el gobierno que nos sensibilicemos y vayamos cambiando la mentalidad con ese enfoque despatriarcalizador que dice Julieta. Y eso se tiene que traducir en la distribución de los recursos. Porque el otro día en la audiencia pública, que felizmente nos ayudó a convocar la diputada Yañíquez, tuvimos la información, y claro, no es racional que tengamos un presupuesto tan bajo en un viceministerio, que por jerarquía es un viceministerio de Igualdad de Oportunidades y aquí abajo está la dirección de género. Necesitamos jerarquizar eso, necesitamos que se disponga de más recursos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que las demandas de las mujeres van a ser atendidas transversalmente, ya nos pasaba con la transversalidad, se pierde y no nos priorizan. Sí. Y en el Estado que estamos construyendo despatriarcalizador, reconocemos que el sistema patriarcal ha generado unas brechas donde nosotras nos estamos muriendo por las causas que señalan los datos. ¿Cómo rompemos esa brecha? Pero esto más con la redistribución. Haría falta, Julieta, un ministerio para la mujer. Yo creo que sí. Una de las cosas, ahí tiene toda la razón, hay que jerarquizar y tiene que haber una cabeza de sector. Eso sí, eso es claro, y tenemos que exigir los presupuestos, ahí estamos plenamente de acuerdo. Esa es una parte, y ahí es lo que estábamos diciendo nosotras, y estamos diciendo, hay que tomar acciones de hecho, o sea, hay que presionar, hay que exigir, hay que llenar las calles, ¿ya?, con las Bartolinas, con quienes hemos luchado, pues, claro. No que se vengan a montar a último rato, no, gente así paracaidista, ¿no es verdad? Pero quienes hemos luchado, quienes hemos conseguido no solamente pues la recuperación de los hidrocarburos, sino también la recuperación de nuestros cuerpos y el vivir bien para nuestros cuerpos, ¿verdad? Llenaremos las calles, conjuntamente nuestras asambleístas también, porque este proceso de cambio nos está trayendo esa posibilidad. Entonces, sí, una cabeza de sector, sí presionar por los recursos, pero yo quisiera, y aquí les pido, cuando estamos hablando nosotros de machismo, una conducta es responsabilidad individual. Y ahí es donde la mayoría de nuestros hermanos y nuestros compañeros no quiere cuestionar su machismo. Ya en las clases de las zonas sures ya sabemos cómo son, los Navarro, todo, ya sabemos, ¿verdad? Pero los que nos interesan son nuestros compañeros, empezando del compañero Evo Morales, ¿ya?, que dice, soy feminista pero con chistes machistas. No, pues hermano, tienes que dejar de hacer esos chistes machistas, que en muchos casos no son chistes machistas, sino son comentarios sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, que no lo harían sobre los cuerpos de nuestros compañeros, ¿verdad? Entonces, eso no tiene retroceso. Pero, ¿quién está golpeando? No es el Evo Morales, no es el Álvaro García Linera o los ministros, no son ellos. Está golpeando el hombre que dice amar, el novio, y eso es una conducta a la cual tenemos que nosotras cuestionar, trabajar, nosotras. Eso pertenece a la sociedad, eso pertenece a las organizaciones sociales. Lo que entre medio está es el aparato judicial. Discúlpeme, pero ese es un basurero. Y entonces, ¿qué hacemos? Y ahí una de las propuestas es que empecemos a hablar de los, ¿cómo se llama?, de los jueces y juezas ciudadanas, que confiemos nosotras, que tengamos alianza con sectores de la población, que sean avalados, porque ya está podrido, por donde apriete sale pus, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos va a hacer cumplir la parte represiva, digamos, de la ley. Me tengo que ir a un corte. Vuelvo contigo, Susana, porque ya toca, pero me tengo que ir a un corte, que es en esta casa, no es hotel. Interesantísimo debate sobre la agenda de las mujeres en Bolivia. ¿Cómo estamos avanzando? ¿Dónde estamos? ¿En qué punto nos quedamos estancadas? Quédese con nosotros.